Tenía apenas 19 años cuando entré al convento, pensando que había encontrado mi verdadero camino, mi vocación sagrada. Era una niña inocente del campo allá en Guanajuato que creía que dedicarle mi vida a Dios era lo más puro que podía hacer. Despertaba cada mañana con el corazón lleno de fe, rezaba con fervor, ayudaba a las hermanas mayores en sus tareas. Mi mayor sueño era ser una sierva de Dios perfecta, una monja ejemplar que cumpliera cada regla del convento sin cuestionar nada. Pero un día descubrí algo que cambió todo, algo que me hizo entender que detrás de esos muros sagrados se escondía una hipocresía enorme, una H enorme que nadie se atrevía a nombrar. Cuando finalmente entendí lo que significaba esa H enorme, ya era demasiado tarde. Ya había pagado el precio más alto que una madre puede pagar. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Teresa de Jesús. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una muchacha llena de sueños y fe. Una muchacha que tuvo que aprender de la manera más dolorosa que no todo lo que brilla es oro, que no todas las instituciones sagradas son lo que aparentan ser. Y esa H enorme que descubrí dentro del convento, ay, mijo, no tienes idea del daño que me hizo, del dolor que puso en mi alma. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el corazón durante tanto tiempo, para que entiendas que a veces el pecado no está donde uno cree que está. Para que comprendas bien lo que me pasó, necesito contarte cómo era nuestra vida allá en San Miguel de Allende, en el interior de Guanajuato. Eran los años 60 y la vida en el campo no era fácil, ¿no, mija? Despertábamos con el canto del gallo cuando el sol todavía estaba escondido detrás de los cerros. Mi madre, doña Soledad, ya se levantaba con el rosario en las manos, pidiendo a Dios que la cosecha fuera buena ese año. Era una mujer de una fe profunda, muy profunda. Nos crió a mí y a mis 4 hermanos con la palabra de Dios en la boca todo el santo día. Nuestro rancho era pequeñito, tenía la casa principal de adobe donde dormíamos todos apretados. Yo, mis hermanos, mi padre don Crescencio y mi madre. El piso era de tierra apisonada que mi madre barría 3 veces al día con una escoba de ramas. Decía que casa limpia era señal de alma limpia. Mi padre sembraba maíz, frijol y chile cuando las lluvias daban la cara. Era hombre callado, trabajador, que regresaba del campo cuando ya se metía el sol con el azadón al hombro y las manos llenas de callos. Mi madre cosía manteles bordados para vender en el tianguis del pueblo. Sus dedos estaban siempre adoloridos de tanto picar la aguja, pero nunca se quejaba. Decía que el trabajo era oración, que cada puntada que daba era una alabanza a Dios. El sol allá pegaba fuerte de verdad. Al mediodía, el calor era tan bravo que hasta los perros se escondían bajo las sombras. Recuerdo que cuando salía al patio tenía que cubrirme la cabeza con el rebozo para no quemarme. El agua venía de un pozo que compartíamos con los vecinos. Cuando la sequía apretaba, había que hacer fila desde tempranito para llenar las cubetas. Yo era una niña que amaba la iglesia, ¿sabes? Desde chiquita me fascinaba todo lo que tenía que ver con Dios. Los domingos, cuando íbamos a misa en el pueblo, yo era la primera en llegar. Me quedaba viendo las imágenes de los santos, oliendo el incienso, escuchando los cánticos. Me parecía que ese lugar era el cielo en la tierra. Soñaba con ser monja desde que tenía como 8 años. Veía a las hermanas del convento pasar por el pueblo con sus hábitos blancos y negros,
tan serias, tan puras, tan dedicadas a Dios, y pensaba, yo quiero ser como ellas, quiero dedicarle mi vida entera al Señor. Mi madre siempre me decía que yo tenía vocación, que se me notaba en los ojos esa luz especial de las personas elegidas por Dios. Teresa, me decía mientras bordábamos juntas, tú no naciste para casarte y tener hijos, tú naciste para ser esposa de Cristo. Y yo le creía con todo mi corazón de niña. Mi padre no estaba tan convencido. Decía que las mujeres debían casarse, tener familia, cuidar su hogar. Pero mi madre insistía tanto que al final él aceptó. Si es la voluntad de Dios, decía suspirando, entonces que se haga su voluntad. Las mañanas empezaban temprano en nuestra casa. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol. Levántate, niña. Vamos a rezar el rosario antes de que empiece el día. Nos arrodillábamos todas en la sala, mi madre, yo y mis 2 hermanas menores. Los varones dormían un ratito más porque tenían que ayudar a mi padre en el campo. Rezábamos 3 rosarios completos, uno por las ánimas del purgatorio, otro por los pecadores del mundo y otro por nuestra familia. Después de rezar, ayudaba a mi madre a hacer las tortillas. Me gustaba el olor de la masa de maíz, el sonido del comal calentándose, el humo que subía cuando ponías la tortilla a cocer. Mis sueños eran sencillos pero profundos. Quería ser monja, vivir en comunidad con otras hermanas, rezar todo el día, ayudar a los pobres, enseñar catecismo a los niños. No soñaba con vestidos bonitos ni con fiestas como las otras muchachas de mi edad. Soñaba con un hábito blanco, con una celda sencilla, con una vida dedicada completamente a Dios. Veía a las otras niñas del pueblo jugar a las casitas, a la comidita, planeando sus bodas futuras. Yo jugaba a dar misa, a ser monja, a rezar el rosario con muñecas de trapo. El padre Anselmo era el párroco de nuestro pueblo, un hombre ya mayor, de pelo blanco, que llevaba como 30 años sirviendo en esa parroquia. Él fue quien me alentó a seguir mi vocación. Teresa, me dijo un día después de misa, Dios te está llamando, no ignores ese llamado. El convento de las Hermanas de la Caridad en Guanajuato está buscando postulantes. Deberías ir. Mi corazón se disparó cuando escuché eso. ¿El convento? ¿Finalmente iba a poder cumplir mi sueño? Hablé con mis padres esa misma noche. Mi madre lloró de alegría. Mi hija va a ser monja, decía abrazándome. Voy a tener una santa en la familia. Mi padre se quedó callado por un rato largo. Después me miró con esos ojos cansados que tenía y dijo, si es lo que quieres de verdad, hija, que Dios te bendiga, pero recuerda que una vez que entres ahí, ya no hay vuelta atrás. Yo le prometí que estaba segura, que eso era lo que quería con toda mi alma. Tenía 17 años cuando fui al convento por primera vez para conocerlo. Era un edificio enorme de cantera rosa, con muros altísimos y ventanas pequeñitas con rejas. Había un jardín interno con una fuente en medio donde cantaban los pájaros. Todo se veía tan limpio, tan ordenado, tan lleno de paz. La Madre Superiora, Sor Inmaculada, me recibió en su oficina. Era una mujer mayor, de cara seria, con unos lentes gruesos que hacían que sus ojos se vieran más grandes. ¿Por qué quieres ser monja?, me preguntó directo. Porque quiero servir a Dios con toda mi vida, respondí con voz temblorosa. Porque siento que Él me está llamando, que este es mi verdadero camino. Ella me miró por un rato largo estudiándome. La vida en el convento no es fácil, dijo. Aquí no hay lujos, no hay comodidades, hay sacrificio, obediencia, castidad, pobreza. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo por Cristo? Sí, madre, dije sin dudar. Estoy dispuesta a todo. Me aceptaron como postulante con la condición de que primero terminara mi educación básica.
Pasé 2 años estudiando en el colegio que las hermanas tenían ahí mismo. Aprendí a leer mejor, a escribir bonito, a hacer cuentas, a conocer la Biblia de memoria. También aprendí oficios: costura, cocina, enfermería, catecismo. Las hermanas decían que una monja debía saber de todo para poder servir donde fuera necesario. Finalmente, cuando cumplí 19 años, entré oficialmente al noviciado. Fue uno de los días más felices de mi vida. Recuerdo que mi familia vino a la ceremonia. Mi madre lloraba de alegría, mis hermanas me abrazaban, mi padre me dio su bendición con los ojos aguados. Me pusieron el hábito blanco de novicia, me cortaron el cabello bien corto, me dieron mi nuevo nombre, Sor Teresa de Jesús. Ya no era Teresa Gutiérrez, la muchacha del campo. Ahora era Sor Teresa, esposa de Cristo. Los primeros meses fueron maravillosos. Despertaba a las 5 de la mañana con el toque de la campana. Íbamos todas a la capilla para la primera oración del día. Después venía la misa, el desayuno en silencio, las tareas asignadas. Yo trabajaba en la cocina, pelando verduras, lavando trastes, ayudando a preparar las comidas para todas las hermanas. A mediodía rezábamos el Ángelus. Luego venía el almuerzo, después el rosario, luego más trabajo, luego vísperas, cena y a dormir. Era una rutina perfecta, ordenada, llena de oración. Compartía el dormitorio con otras 5 novicias. Dormíamos en catres individuales, separados por cortinas blancas. No había lujos, solo lo necesario: un catre, una mesita, una silla, un crucifijo en la pared. Me encantaba esa sencillez. Sentía que cada cosa material que dejaba atrás me acercaba más a Dios. Las otras novicias se volvieron mis hermanas. Estaba Sor María del Carmen, una muchacha de Querétaro muy alegre. Sor Guadalupe, callada pero trabajadora. Sor Esperanza, que tenía una voz hermosa para cantar los himnos. Todas teníamos el mismo sueño: ser monjas ejemplares, dedicar nuestra vida a Dios y a los pobres. Pero había cosas que empezaban a parecerme extrañas. La Madre Superiora era muy estricta, demasiado estricta. Si alguien cometía el error más pequeño, el castigo era severo. Una vez, Sor María del Carmen se rió durante el silencio y la pusieron a arrodillarse en el suelo de piedra por 3 horas. Otra vez, Sor Guadalupe se quedó dormida durante la oración de la noche y la hicieron ayunar todo el día siguiente. Yo pensaba que así era la vida religiosa, que el sacrificio y la disciplina eran parte del camino hacia la santidad. También notaba que había monjas que prácticamente nunca veíamos. Vivían en otra sección del convento, en lo que llamaban el ala de clausura. Nos decían que eran las hermanas contemplativas, que habían hecho votos de silencio perpetuo y que pasaban todo el día en oración. Pero a veces, en las noches, escuchaba ruidos extraños viniendo de esa área: llantos, voces ahogadas, puertas que se cerraban fuerte. Cuando le pregunté a Sor Inmaculada sobre eso, me miró con cara seria. No hagas preguntas innecesarias, Sor Teresa. Concéntrate en tu propia vocación. El padre confesor del convento era el padre Damián, un hombre de unos 40 y tantos años, alto, de voz suave, que venía 3 veces por semana a confesar a las hermanas. Era un hombre muy educado, había estudiado en Roma, hablaba latín perfecto. Todas las hermanas lo admiraban mucho. Decían que era un sacerdote santo, dedicado, que entendía los problemas del alma femenina mejor que nadie. Yo iba a confesarme con él cada sábado. Al principio mis confesiones eran sencillas. Padre, me distraje durante la oración. Padre, sentí envidia de la comida que le tocó a otra hermana. Padre, tuve un pensamiento de orgullo. Pecados pequeñitos de novicia.
Él siempre era comprensivo, me daba absolución fácil, me ponía penitencias suaves. Eres una buena muchacha, Teresa, me decía. Dios está contento contigo. Pero un día, como 6 meses después de haber entrado al convento, algo cambió. Fui a confesarme como siempre, me arrodillé en el confesionario oscuro y empecé a enumerar mis pecados. El padre Damián me escuchaba en silencio. Cuando terminé, en lugar de darme la absolución inmediatamente, me hizo preguntas extrañas. ¿Has tenido pensamientos impuros, hija? No, padre, respondí. ¿Ni siquiera en sueños? Esa pregunta me incomodó. Bueno, a veces sueño cosas raras, pero no sé si son pecado. Cuéntame esos sueños, dijo con voz suave. Me sentí incómoda, pero pensé que debía obedecer. El sacerdote era el representante de Dios, ¿no? Si él me pedía que hablara de eso, debía ser por alguna razón espiritual importante. Le conté que a veces soñaba cosas confusas, imágenes que no entendía bien. Él me hacía más preguntas, cada vez más específicas, cada vez más incómodas. Salí de esa confesión sintiéndome rara, como si algo no estuviera bien, pero no sabía qué. Las semanas siguientes, las confesiones con el padre Damián se volvieron cada vez más extrañas. Empezó a pedirme que lo viera fuera del confesionario, en la sacristía, para dirección espiritual más profunda. Me decía que yo tenía un don especial, que Dios me había elegido para una misión importante dentro del convento. Yo me sentía honrada, pensaba que tal vez sí tenía algo especial, que tal vez Dios me estaba preparando para algo grande. Una tarde, cuando todas las hermanas estaban en el refectorio cenando, el padre Damián me llamó a la sacristía. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre mi progreso espiritual. Entré y él cerró la puerta. Siéntate, Teresa, dijo señalando una silla. Me senté con las manos temblorosas. Había algo en el ambiente que me daba miedo, pero no sabía qué. Eres una muchacha muy especial, empezó a decir, muy pura, muy dedicada, pero hay algo que necesito enseñarte sobre el amor de Dios. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Su mano estaba caliente, pesada. El amor de Dios, continuó, es un amor físico también, no solo espiritual. Cristo amaba a sus discípulos con todo su ser, con su cuerpo también. Yo no entendía qué me estaba diciendo. Padre, no comprendo. Ya lo vas a comprender, dijo, y su voz cambió, se volvió más baja, más urgente. Trató de acercarse más, de tocarme, de una manera que me hizo saltar de la silla. ¿Qué está haciendo?, pregunté asustada. Solo te estoy mostrando el amor de Dios, respondió. Pero yo sabía que eso no estaba bien. Algo dentro de mí, un instinto, me gritaba que saliera de ahí. Corrí hacia la puerta, pero él me agarró del brazo. No seas tonta, Teresa. Esto es parte de tu formación espiritual. Si hablas con alguien, nadie te va a creer. Yo soy el sacerdote. Tú eres solo una novicia. Me soltó y yo salí corriendo de ahí, el corazón latiéndome como loco. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi catre, temblando, confundida. ¿Qué había pasado? ¿Era mi culpa? ¿Había hecho algo malo? Pero no, yo no había hecho nada. Él había tratado de tocarme de manera inapropiada. Un sacerdote, un hombre de Dios. ¿Cómo era posible? Al día siguiente traté de hablar con Sor Inmaculada, la Madre Superiora. Me paré frente a su oficina, toqué la puerta con las manos temblando. Adelante, dijo con voz seca. Entré y me quedé parada ahí, sin saber cómo empezar. ¿Qué quieres, Sor Teresa? Madre, necesito hablar con usted sobre algo que pasó ayer. Habla entonces. Es sobre el padre Damián. Él me llamó a la sacristía y trató de tocarme de una manera que no pude terminar la frase.
Ella me miró con los ojos entrecerrados. ¿Estás acusando al padre Damián de conducta inapropiada? Sí, madre. Él me tocó y dijo cosas extrañas sobre el amor de Dios. El silencio que siguió fue terrible. La Madre Superiora se levantó de su silla despacio, caminó hacia mí y me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era compasión, no era preocupación, era coraje. ¿Tú sabes lo que estás diciendo, muchacha? Sí, madre, estoy diciendo la verdad. La verdad, repitió con voz llena de desprecio. La verdad es que eres una novicia que está teniendo pensamientos impuros y ahora quieres culpar a un sacerdote santo de tus propias debilidades. No, madre, no es así. Él realmente... Silencio, me cortó. El padre Damián es un hombre de Dios ejemplar. Lleva años sirviendo a esta comunidad con dedicación absoluta. Y tú, una novicia que apenas lleva unos meses aquí, te atreves a manchar su nombre con tus mentiras. No son mentiras, madre. Sí lo son. Y sabes qué, voy a hacer algo contigo. Vas a quedarte encerrada en tu celda por una semana para que reflexiones sobre el pecado de la calumnia. No vas a hablar con nadie. Vas a rezar, vas a ayunar y vas a pedirle perdón a Dios por tus pensamientos sucios. Me quedé helada. ¿Me estaba castigando a mí? ¿A la víctima? No podía creerlo. Pero, madre, he dicho que silencio. Ahora vete a tu celda. Le voy a decir a las otras hermanas que estás en retiro espiritual. Salí de su oficina con las lágrimas cayendo por mi cara. No entendía nada. ¿Por qué no me había creído? ¿Por qué protegía al padre Damián en lugar de protegerme a mí? Pasé una semana encerrada en mi celda, como me había ordenado. Sor María del Carmen me traía comida una vez al día, pero no le permitían hablar conmigo. Yo lloraba todo el día, rezaba pidiendo que Dios me ayudara a entender qué estaba pasando. ¿Era este realmente el camino que Él quería para mí? Cuando finalmente me dejaron salir, todas las hermanas me miraban raro. La Madre Superiora debía haberles dicho algo, porque me evitaban, me trataban como si fuera apestada. El padre Damián siguió viniendo al convento como si nada. Me veía pasar y me sonreía, como diciéndome, ¿ves? Te dije que nadie te iba a creer. Yo trataba de evitarlo, de no estar nunca sola en ningún lugar donde pudiera encontrarme. Pero el convento no era tan grande y era imposible escapar de él completamente. Un día, como 2 meses después del incidente, volvió a llamarme. Esta vez fue más directo. Me agarró del brazo fuerte cuando pasé cerca de la sacristía y me metió adentro a la fuerza. Ya te advertí que nadie te iba a creer, dijo con voz amenazante. Ahora vas a aprender a obedecer como debe ser. Yo grité, pero puso su mano sobre mi boca. Si gritas, voy a decir que tú me seduciste, y la Madre Superiora me va a creer a mí, no a ti. En ese momento entendí que estaba atrapada. No tenía a quién recurrir, no tenía quien me defendiera. Las autoridades del convento estaban de su lado. Me sentí completamente indefensa, como un corderito ante un lobo. Lo que pasó después en esa sacristía fue algo que traté de bloquear de mi mente durante muchos años. Él abusó de mí, usó mi cuerpo como si fuera su propiedad. Y yo no pude hacer nada para detenerlo porque sabía que si gritaba, si peleaba, si hacía cualquier cosa, él iba a decir que yo lo había provocado y me iban a expulsar del convento en vergüenza. Cuando terminó, me dijo, esto va a seguir pasando, Teresa, y si dices algo, tu vida se va a arruinar. Vas a ser señalada como la monja que sedujo a un sacerdote. Nadie te va a creer, nadie te va a ayudar. Salí de ahí destruida, no físicamente, aunque me dolía el cuerpo entero, sino destruida por dentro, en el alma. Toda mi fe, toda mi vocación, todo lo que había creído sobre la Iglesia y sobre Dios se estaba derrumbando.
¿Cómo era posible que un sacerdote hiciera eso? ¿Cómo era posible que la Madre Superiora lo protegiera? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Los meses siguientes fueron una pesadilla. El padre Damián me buscaba regularmente, a veces en la sacristía, a veces en el confesionario cuando sabía que no había nadie cerca, una vez hasta en la despensa de la cocina. Yo vivía con miedo constante, tratando de evitarlo pero sin poder escapar completamente. Las otras hermanas notaban que algo andaba mal conmigo, pero nadie preguntaba. La regla del silencio era estricta y uno no debía meterse en asuntos de otros. Hasta que un día, como 4 meses después de que empezó el abuso, me di cuenta de algo terrible. Mi periodo no llegaba. Al principio pensé que era por el estrés, por el miedo constante en que vivía. Pero después de 2 meses sin menstruar, tuve que aceptar la verdad. Estaba embarazada de un sacerdote, embarazada dentro de un convento, embarazada cuando se suponía que era virgen consagrada a Dios. Entré en pánico completo. ¿Qué iba a hacer? ¿A quién podía decirle? No podía decirle a la Madre Superiora porque ella ya me había dejado claro que no me creía, que protegía al padre Damián sobre mí. No podía decirles a las otras novicias porque no sabía si me iban a creer o si me iban a juzgar. Me sentía completamente sola, completamente atrapada. Los síntomas del embarazo empezaron a aparecer. Las náuseas matutinas eran terribles. Vomitaba todas las mañanas, pero trataba de esconderlo, de que nadie se diera cuenta. Me sentía mareada todo el tiempo, cansada, con el cuerpo pesado. Mi hábito empezaba a quedarme apretado en la cintura. Sabía que pronto alguien iba a notar. Fue Sor María del Carmen quien finalmente se dio cuenta. Una mañana me encontró vomitando en el baño. «Teresa, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. «Sí, solo es que comí algo que me cayó mal». Mentí. Pero ella me miró con esos ojos inteligentes que tenía y dijo bajito: «Teresa, ¿estás embarazada?». Me quedé helada. No pude negar. Las lágrimas empezaron a caer y solo asentí con la cabeza. Sor María del Carmen me abrazó fuerte. «Ay, Teresa, ¿qué te pasó?». Entre sollozos le conté todo. El abuso del padre Damián, cómo había tratado de denunciarlo, cómo la Madre Superiora me había castigado en lugar de ayudarme, cómo el abuso había continuado, cómo ahora estaba embarazada y no sabía qué hacer. Ella lloró conmigo. «Esto está mal, muy mal», dijo. «Tenemos que decirle a alguien». «Ya traté», respondí desesperada. Nadie me creyó. «Entonces vamos a decírselo a alguien fuera del convento, a un obispo, a las autoridades civiles». Pero antes de que pudiéramos hacer algo, la Madre Superiora me mandó llamar. Entré a su oficina con el corazón acelerado. Ella estaba sentada en su escritorio con cara de piedra. «Siéntate», ordenó. Me senté temblando. «Sé que estás embarazada», dijo sin rodeos. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabía? Sor María del Carmen vino a verme esta mañana. Me contó todo. Sentí que el mundo se me venía encima. María del Carmen había ido con la Madre Superiora. ¿Por qué? ¿Para ayudarme o para delatarme? «Madre, yo no quería esto», empecé a decir. «Fue el padre Damián quien...». «Ya sé lo que vas a decir», me interrumpió. «Que el padre Damián te forzó. Pero eso no es lo que él dice». «¿Usted habló con él?». «Por supuesto que hablé con él. Y él dice que fuiste tú quien lo sedujo, que usaste tu juventud y tu belleza para tentarlo, para hacerlo caer en pecado». No podía creerlo. «Eso es mentira, madre». «Yo nunca...». «Lo que es mentira son tus acusaciones contra un hombre de Dios», gritó. «Pero ahora tenemos un problema mayor. Estás embarazada dentro de estas paredes sagradas. ¿Tienes idea del escándalo que esto va a causar si alguien se entera?».
Entonces ayúdeme, madre. Déjeme ir a mi casa. Déjeme tener a mi bebé en paz. No, dijo tajante. No vas a ir a ningún lado. No vas a arruinar la reputación de este convento con tu pecado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ella se quedó callada por un momento pensando. Vas a quedarte aquí. Vas a esconderte en el ala de clausura donde nadie te vea. Vas a tener a ese bebé aquí en secreto. Y después nos vamos a deshacer de él. Deshacerse, repetí horrorizada. ¿Qué quiere decir con deshacerse? Quiero decir que vamos a darlo en adopción. Hay familias que quieren bebés. Lo vamos a dar a alguien que lo cuide y tú vas a seguir con tu vida religiosa como si nada hubiera pasado. No, dije con voz temblorosa. No voy a dar a mi bebé, es mi hijo. Ese bebé es fruto del pecado, dijo con frialdad. No tiene lugar aquí, y tú no tienes opción. O haces lo que te digo o te echo a la calle sin nada, sin dinero, sin ropa, sin nada, y le voy a decir a tu familia que te echamos por ramera. ¿Eso quieres? Me quedé callada. Estaba atrapada, completamente atrapada. Me llevaron al ala de clausura ese mismo día. Era una sección oscura del convento donde vivían las monjas más viejas, las enfermas, las que ya no podían trabajar. Me metieron en un cuartito pequeño con una cama, una silla y nada más. La ventana tenía rejas y estaba tan alta que no podía ver afuera. Aquí te vas a quedar hasta que des a luz, dijo Sor Inmaculada. Una hermana te va a traer comida 2 veces al día. No vas a hablar con nadie, no vas a salir de este cuarto. ¿Entendido? Sí, madre, susurré. Los siguientes meses fueron los más solitarios de mi vida. Estaba encerrada en ese cuarto día y noche. Solo veía a Sor Prudencia, una monja viejita que me traía comida y se encargaba de que tuviera lo necesario. Ella era amable, pero no hablaba mucho. Solo me decía, come bien, mija, el bebé necesita estar fuerte. Mi barriga crecía cada día más. Sentía a mi bebé moverse dentro de mí, dando pataditas, volteándose. A pesar de todo el horror, de toda la tristeza, yo amaba a ese bebé. Era mío, era parte de mí. Hablaba con él todo el tiempo. No te preocupes, mi amor, le decía acariciando mi panza. Mamá te va a proteger, mamá no te va a dejar. Vamos a salir de aquí juntos, ya vas a ver. Pero en el fondo sabía que eso era mentira. Sabía que no tenía poder, no tenía dinero, no tenía cómo escapar. Lloraba todas las noches pensando en lo que iba a pasar cuando naciera mi bebé. El parto comenzó una noche de diciembre. Sentí las primeras contracciones como a las 10 de la noche. Eran dolores que venían y se iban como olas. Al principio no eran tan fuertes, pero conforme pasaban las horas, se volvían cada vez más intensos, más frecuentes. Llamé a Sor Prudencia golpeando la puerta. Ella vino corriendo, y cuando vio que estaba en trabajo de parto, fue a buscar a la Madre Superiora. Sor Inmaculada llegó con otra monja, Sor Rosario, que había sido enfermera antes de entrar al convento. «Acuéstate en la cama», ordenó. Me acosté y los dolores seguían viniendo, cada vez más fuertes. Gritaba del dolor, no podía evitarlo. «Cállate», me regañó la Madre Superiora. «No queremos que todo el convento se entere de lo que está pasando aquí». Traté de aguantar los gritos, pero era imposible. El dolor era demasiado. El parto duró toda la noche. Fue terrible, doloroso, solitario. No había doctor, no había medicinas, solo Sor Rosario diciéndome, puja, puja más fuerte. Yo pujaba con todas mis fuerzas, sudando, llorando, pidiendo que todo terminara pronto. Finalmente, cuando ya estaba amaneciendo, sentí que el bebé salía. Escuché un llanto fuerte, hermoso, el llanto de mi hijo. «Es niño», dijo Sor Rosario. «Déjeme verlo», supliqué extendiendo los brazos. «Por favor, déjeme verlo».
Pero la Madre Superiora tomó al bebé envuelto en una sábana y se dio la vuelta. No, dijo fría. Es mejor que no lo veas. Va a ser más fácil así. No, por favor. Grité tratando de levantarme, pero estaba demasiado débil. Es mi bebé. Déjeme verlo. Déjeme cargarlo aunque sea una vez. Ya te dije que no, repitió firme. Este bebé no es tuyo. Es hijo del pecado y se va a ir a una familia buena que lo cuide como debe ser. No, 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 lloraba desesperada. Por favor, no me lo quite. Es mi hijo. Lo amo. Por favor. Pero ella no me escuchó. Salió del cuarto con mi bebé en brazos y yo me quedé ahí, sangrando, llorando, gritando. Sor Rosario me dio algo para el dolor y poco después me quedé dormida del agotamiento. Cuando desperté horas después, mi bebé ya no estaba. Pregunté por él, pero nadie me respondía. Sor Prudencia solo me decía: ya se lo llevaron, mija, ya no está aquí. ¿A dónde? ¿Con quién? Preguntaba desesperada. No sé, mija. Yo no sé nada de eso. Solo sé que ya se lo llevaron. Sentí que me moría. Era como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Mi bebé, mi hijito que había cargado en mi panza por 9 meses, que había sentido moverse, que había escuchado llorar por primera vez, se lo habían llevado y ni siquiera me habían dejado verlo bien, cargarlo, darle un beso. Me dejaron recuperarme en ese cuarto oscuro por 2 semanas más. Lloraba día y noche. No comía, no dormía bien, solo lloraba. Sor Prudencia trataba de consolarme. Es lo mejor, mija, decía. El bebé va a estar bien con una familia que lo quiera y lo cuide. Pero yo lo quería, sollozaba. Yo lo iba a cuidar. Tú eres monja, respondía ella. No puedes tener hijos. Esto es lo mejor para todos. Después de 2 semanas, la Madre Superiora me mandó llamar de nuevo. Entré a su oficina todavía débil, todavía sangrando un poco, todavía con el corazón roto en 1000 pedazos. Siéntate, ordenó. Me senté. ¿Ya estás mejor? No, respondió honesta. Nunca voy a estar mejor, me quitaron a mi hijo. Ese bebé no era tu hijo, dijo tajante. Era un problema que tenías y lo resolvimos. Ahora vas a regresar a tu vida normal. Vas a volver con las otras novicias, vas a retomar tus tareas, vas a continuar tu formación religiosa. No quiero, dije con voz firme. No quiero seguir aquí, quiero irme. No te puedes ir, respondió. ¿A dónde vas a ir? No tienes dinero, no tienes nada. Si regresas a tu casa, ¿qué les vas a decir a tus padres? ¿Que te echaron del convento por ramera? Les voy a decir la verdad. La verdad, repitió con una risa amarga. Nadie te va a creer la verdad. Todos van a pensar que eres una mentirosa que quiere arruinar la reputación de un sacerdote santo. Y tenía razón. En ese momento, en esos años, nadie le creía a una mujer que acusaba a un sacerdote. El sacerdote siempre tenía la razón, siempre era el santo, el puro, el representante de Dios. Y la mujer siempre era la tentadora, la mentirosa, la que causaba problemas. Me di cuenta de que estaba atrapada en un sistema que no me iba a creer, no me iba a defender, no me iba a ayudar. Pero tengo una condición, continué. Quiero saber a dónde se llevaron a mi bebé. Quiero saber con quién está. La Madre Superiora me miró con dureza. Eso no te lo puedo decir. ¿Por qué no? Porque es mejor que no lo sepas. Si lo sabes, vas a querer buscarlo, y eso sería un desastre para todos. Tengo derecho a saber, insistí. No tienes ningún derecho, dijo levantando la voz. Renunciaste a todos tus derechos cuando dejaste que ese hombre te tocara. Yo no dejé que me tocara, grité. Él me forzó. Me violó, y usted lo sabe. El silencio que siguió fue pesado, muy pesado. La Madre Superiora me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era de sorpresa, no era de incredulidad.
Era de resignación, como si finalmente estuviera admitiendo algo que siempre había sabido. Sí, dijo bajito. Sí, lo sé. Me quedé helada. ¿Usted sabía? Siempre lo supe, confesó sentándose pesadamente en su silla. El padre Damián ha hecho esto antes, con otras novicias, con otras hermanas. ¿Y usted nunca hizo nada? ¿Qué podía hacer? Preguntó con voz cansada. ¿Acusarlo? ¿Denunciarlo? ¿Ante quién? Él tiene conexiones con el obispo, con las autoridades. Si lo acuso, van a decir que estoy loca, que las monjas estamos inventando historias, que somos nosotras las que lo tentamos. Entonces usted eligió protegerlo en lugar de protegernos, dije con voz llena de coraje y dolor. Eligió proteger a la institución en lugar de proteger a las víctimas. Elegí proteger al convento, respondió. Elegí proteger la reputación de esta casa. Si este escándalo saliera a la luz, nos cerrarían. Todas las hermanas se quedarían sin hogar, sin trabajo, sin nada. ¿Eso querías? ¿Destruir la vida de 100 monjas solo para vengarte de un hombre? En ese momento entendí algo terrible. La hache enorme que había descubierto en ese convento no era un objeto, no era algo físico. Era la hipocresía enorme, una hipocresía tan grande, tan profunda, que había envenenado todo lo que se suponía que era sagrado. Era la hipocresía de una institución que decía defender a los débiles, pero protegía a los abusadores. Era la hipocresía de una líder religiosa que sabía la verdad pero elegía el silencio. Era la hipocresía de un sistema que valoraba más la reputación que la justicia. ¿Y mi bebé? Dije con voz temblorosa. ¿Qué hicieron con mi bebé? La madre superiora suspiró hondo. Se lo dimos a una familia de la ciudad, una pareja que no podía tener hijos, gente de dinero, de buena posición. El niño va a tener una vida mejor de la que tú jamás podrías darle. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? No te lo voy a decir, es mejor así. No es mejor, lloré. ¿Cómo va a ser mejor? Es mi hijo, tengo derecho a saber dónde está. No tienes derechos, repitió. Tu hijo fue registrado como hijo de esa pareja. Legalmente, oficialmente, tú no eres su madre, ellos son sus padres, y si tratas de buscarlo, si tratas de causarles problemas, me voy a asegurar de que tu vida se vuelva un infierno. Le voy a decir a todo el mundo que eres una monja que sedujo a un sacerdote, que tuviste un hijo fuera del matrimonio, que eres una vergüenza para tu familia. Me quedé ahí sentada, sintiendo que toda mi fe, toda mi esperanza, todo lo que había creído sobre Dios y la Iglesia se estaba desmoronando. ¿Cómo era posible que una institución que decía representar a Dios hiciera cosas tan horribles? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué había permitido que me pasara esto? ¿Puedo irme al menos? Pregunté. Déjeme salir de este convento. No quiero estar aquí ni un día más. La Madre Superiora asintió. Puedes irte, pero recuerda, si hablas, si cuentas lo que pasó aquí, nadie te va a creer. Y yo voy a hacer todo lo posible para destruir tu reputación y la de tu familia. Me dio algo de dinero, suficiente para el camión de regreso a San Miguel. Me devolvió mi ropa de civil, la que había usado antes de entrar al convento. Y al día siguiente, sin despedirme de nadie, salí por la puerta de ese lugar que había sido mi prisión. El viaje de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Iba en el camión mirando por la ventana, viendo pasar los campos, los pueblos, la gente viviendo su vida normal mientras mi mundo se había acabado. Cuando llegué a mi casa, mi madre estaba en el patio tendiendo ropa. Me vio llegar y se quedó paralizada. Teresa, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el convento? No pude aguantar más. Me derrumbé en sus brazos llorando como niña. Mamá, me pasaron cosas horribles, cosas que no puedo contar, no pude quedarme ahí.
Mi madre me abrazó fuerte, pero sentí que su cuerpo estaba tenso. ¿Te echaron?, preguntó. No, me salí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No puedo decirlo, mamá. Solo no puedo. Mi padre llegó del campo y cuando me vio, su cara se puso seria. ¿Qué hace ella aquí?, le preguntó a mi madre. Dice que se salió del convento. ¿Te saliste?, me preguntó directo. Después de todo el sacrificio que hicimos para pagarte la entrada, ¿te saliste? Papá, yo no quería salirme, pero... Pero nada, interrumpió enojado. Eres una vergüenza. Le dijimos a todo el pueblo que nuestra hija iba a ser monja. ¿Y ahora qué vamos a decir? ¿Que fracasaste? ¿Que no tuviste la fortaleza para cumplir tu vocación? No es eso, papá. Pasaron cosas malas ahí. ¿Qué cosas?, preguntó mi madre. Pero no pude decirle. No podía decirles que me habían violado, que había tenido un bebé, que me lo habían quitado. No podía porque sabía que no me iban a creer, que iban a pensar que yo había hecho algo malo, que era mi culpa. No puedo hablar de eso, dije bajito. Los siguientes meses fueron muy difíciles. Vivía en la casa de mis padres, pero la relación estaba tensa. Mi padre casi no me hablaba. Decía que yo era una fracasada, que había desperdiciado la oportunidad que me habían dado. Mi madre era más comprensiva, pero también me miraba con decepción. En el pueblo la gente murmuraba. ¿Vieron? La hija de don Crescencio, que iba a ser monja, regresó. Algo malo debió haber hecho. Seguro la echaron por desobediente. O tal vez descubrió que no tenía vocación y solo estaba huyendo del trabajo. Yo trataba de seguir adelante, pero era difícil. Me despertaba en las noches llorando, soñando con mi bebé. ¿Cómo estaría? ¿Estaría bien? ¿Lo estarían cuidando? ¿Sabría algún día que yo existía, que era su madre? Sentía un vacío en el pecho que nada podía llenar. Pasaron años. 3 años donde trabajé en lo que pude para ayudar a mi familia. Cosía, lavaba ropa ajena, ayudaba en la tienda del pueblo, todo el tiempo cargando el peso de mi secreto, el peso de saber lo que había pasado y no poder contarlo. Hasta que un día alguien llegó al pueblo que cambió todo. Era un periodista de la Ciudad de México que estaba investigando abusos en instituciones religiosas. Había escuchado rumores sobre cosas extrañas que pasaban en ciertos conventos y estaba recogiendo testimonios. Cuando supe que estaba en el pueblo, algo dentro de mí hizo clic. Era mi oportunidad de finalmente contar la verdad. Fui a buscarlo al mesón donde se estaba quedando. Señor, le dije, necesito hablar con usted sobre algo que pasó en el convento de las Hermanas de la Caridad en Guanajuato. Me miró sorprendido. ¿Estuviste ahí? Sí, fui novicia ahí por 2 años. ¿Y qué te pasó? Tomé aire profundo y empecé a contar. Le conté todo, el abuso del padre Damián, cómo la Madre Superiora me castigó en lugar de ayudarme, el embarazo, cómo me quitaron a mi bebé, la confesión de la Madre Superiora de que sabía todo y lo había permitido. El periodista escuchó todo tomando notas. Cuando terminé, me miró con cara seria. ¿Estarías dispuesta a contar esto públicamente, con tu nombre real? Porque si quieres que esto tenga impacto, necesitas poner la cara. Me quedé pensando. Poner la cara significaba que todo el mundo iba a saber lo que me había pasado. Significaba enfrentar la vergüenza, el juicio, las murmuraciones. Pero también significaba justicia. Significaba que tal vez otras mujeres se iban a atrever a hablar. Significaba que tal vez, solo tal vez, iba a poder encontrar a mi hijo algún día. Sí, dije con voz firme, estoy dispuesta. El artículo salió en uno de los periódicos más grandes del país. Abusos y encubrimiento en conventos mexicanos. El testimonio de Teresa Gutiérrez. Causó un escándalo enorme. La iglesia trató de desmentirlo. Dijeron que yo era una mentirosa.
que inventaba historias para llamar la atención, pero otras mujeres empezaron a salir. 3, 4, 5 mujeres que también habían sido abusadas por el padre Damián. Y no solo él, otros sacerdotes en otros conventos. Era un problema sistémico, una H enorme que había estado escondida por años. Mi familia no me habló durante meses. Decían que los había avergonzado, que cómo me atrevía a manchar el nombre de la iglesia, pero yo ya no me importaba. Por primera vez en años me sentía libre, libre del secreto, libre del peso de la mentira. El caso llegó hasta las autoridades eclesiásticas más altas. El padre Damián fue removido de sus funciones. No lo metieron a la cárcel porque la iglesia protegió como siempre a los suyos, pero al menos ya no podía seguir haciendo daño. La Madre Superiora fue trasladada a otro convento y eventualmente renunció. ¿Y mi bebé? ¿Qué pasó con mi bebé? Seguí buscándolo durante años. Contraté a alguien que investigara los registros de adopciones de ese año. Finalmente, cuando mi hijo tenía ya 15 años, lo encontré. Se llamaba Miguel. Vivía en Querétaro con una familia buena, una pareja que lo había adoptado y lo quería mucho. No me acerqué inmediatamente. Primero investigué, me aseguré de que estuviera bien, de que fuera feliz. Cuando cumplió 18, le escribí una carta. Le conté quién era yo, le conté cómo había sido concebido, le conté por qué no había podido criarlo. Le dije que lo había amado desde el momento en que supe que existía, que nunca había dejado de pensar en él, que si él quería conocerme, yo estaría ahí, pero que si no quería, yo iba a respetar su decisión. Pasaron 2 meses sin respuesta. Pensé que nunca me iba a contestar, que tal vez estaba enojado, que tal vez no quería saber nada de mí. Hasta que un día tocaron la puerta de mi casa. Abrí y ahí estaba él, un muchacho alto, de ojos cafés, con una cara que me recordó inmediatamente al mío cuando era joven. ¿Teresa?, preguntó. Sí, respondí con voz temblorosa. Soy Miguel. Nos quedamos parados ahí mirándose por un momento que pareció eterno, y después, sin decir nada más, nos abrazamos. Los dos llorando, los dos sintiendo ese vínculo que nunca se había roto a pesar de los años, a pesar de la separación. Miguel y yo construimos una relación despacio, con paciencia. Él tenía sus padres adoptivos que lo habían criado y yo respetaba eso. No trataba de reemplazarlos, solo quería ser parte de su vida, conocerlo, estar ahí para él. Con el tiempo se volvió mi amigo, mi confidente. Me contaba de su vida, de sus sueños, de sus miedos, y yo le contaba de la mía. Me casé años después con un hombre bueno, Juan Carlos, que conocía toda mi historia y me aceptaba con todo mi pasado. Tuvimos 2 hijos más, una niña y un niño. Crié a mis hijos de manera completamente diferente. Les enseñé a cuestionar las autoridades, a nunca quedarse callados ante el abuso, a defender a los débiles. Les enseñé que la fe verdadera no es la que acepta todo sin preguntar, sino la que busca la justicia y la verdad. También me volví activista. Ayudé a crear una organización para mujeres que habían sufrido abusos en instituciones religiosas. Recogíamos testimonios, ofrecíamos apoyo legal y psicológico, hacíamos campañas de concientización. Queríamos que nunca más una muchacha pasara por lo que yo había pasado. Queríamos que las instituciones religiosas fueran responsables de proteger a sus miembros, no de proteger a los abusadores. Hoy, a los 76 años, cuando miro hacia atrás, veo que sobreviví. Más que eso, vencí. Vencí el silencio, vencí el miedo, vencí la hipocresía que quería aplastarme, recuperé a mi hijo. Construí una familia hermosa, ayudé a otras mujeres a encontrar su voz, viví una vida plena
a pesar de todo el dolor que me tocó cargar. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, siguen pasando estas cosas. Siguen habiendo instituciones que protegen a los abusadores en lugar de proteger a las víctimas. Siguen habiendo mujeres que no se atreven a hablar por miedo a no ser creídas. Sigue habiendo una H enorme, una hipocresía enorme en muchos lugares que se dicen sagrados. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también sufriste abuso en una institución religiosa o en cualquier otro lugar, escucha bien lo que te voy a decir. No es tu culpa, nunca fue tu culpa. El abusador es el único responsable y las autoridades que lo protegieron también son responsables. Tú eres la víctima y mereces justicia. Puedes hablar, debes hablar, tu voz importa, tu historia importa, y si alguien no te cree, sigue hablando hasta que alguien te escuche, porque el silencio solo protege a los culpables. La verdad, aunque duela, aunque sea difícil, es lo único que puede traer justicia y sanación. También quiero decirles a las instituciones religiosas, la verdadera santidad no está en proteger la reputación, está en proteger a los débiles. La verdadera fe no está en obedecer ciegamente, está en buscar la justicia. Y la verdadera autoridad no está en el poder, está en el servicio. Cuando ustedes protegen a un abusador, están traicionando todo lo que dicen representar. Y a las madres y padres que tienen hijas en instituciones religiosas, estén atentos. Hablen con sus hijas, créanles cuando les cuentan algo. No asuman que porque una persona usa sotana o hábito, es automáticamente confiable. Los abusadores pueden estar en cualquier lado, incluso en los lugares que consideramos más sagrados. La H enorme que descubrí en ese convento fue la hipocresía de un sistema que valoraba más la imagen que la justicia, más el poder que la verdad, más el silencio que la sanación. Pero también descubrí algo más grande, mi propia fuerza. La fuerza para sobrevivir, para hablar, para luchar, para reconstruir mi vida. Si yo pude, ustedes también pueden. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto miedo tengas, tu verdad merece ser escuchada, tu dolor merece ser reconocido, y tú mereces justicia y paz. Nunca es tarde para empezar a sanar, nunca es tarde para encontrar tu voz. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y superación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen alguna mujer valiente que enfrentó situaciones difíciles así? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, la verdad siempre encuentra su camino, aunque tome años. La justicia puede tardar, pero siempre llega cuando no nos rendimos.